¿Cómo están? Entonces vamos a hacer más una integral por el método de sustitución. Tenemos la siguiente que nos dice integral de x menos 3 multiplicado por dx sobre raíz cuadrada de 3 más 66x menos 11x al cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer es realizar la sustitución, que todo lo que está debajo de la raíz, que en este caso es 3 más 66x menos 11x al cuadrado, va a ser igual a u. Esa va a ser la sustitución inicial que vamos a realizar. Entonces cuando hacemos la sustitución así, tenemos que hacer la derivada implícita. Entonces la derivada de du va a ser igual a, lógicamente la derivada de 3 es 0, que ya no se escribe, la derivada de 66x es 66, menos, y la derivada de 11x al cuadrado, fíjense que el 2 pasa multiplicando y 2 por 11 es 22, y x queda entonces de x. Perfecto. Entonces fíjense acá, primeramente que no se adecua, digamos, a lo que es el numerador aquí. Entonces podemos ir trabajando algebraicamente hasta llegar a esta expresión en este miembro. Eso es lo que ustedes deben siempre buscar para poder realizar la sustitución. Entonces, fíjense que primeramente nos damos cuenta que entre 66 y 22 hay factor común 22. Entonces, de u se copia igual, y acá en este término tenemos factor común 22. ¿Por qué, profesor? Y porque el 22 le divide tanto al 66 como al 22. Entonces, abrimos paréntesis, 66 dividido 22 es 3, menos por más es menos, 22x dividido 22 es x, y eso queda multiplicando por dx, que copiamos igual. Fíjense acá, que acá en el original tenemos x menos 3 y acá tenemos 3 menos x. Sí, pero el 22 también está molestando. Sí, pero eso no es tanto problema, porque el 22 fácilmente podemos pasar dividiendo del otro lado, ya que está multiplicando. Ahora, para hacer que sea x menos 3 en vez de 3 menos x, vamos a hacer un artificio matemático. Entonces, procedemos. El 22 que está multiplicando pasa dividiendo en el otro miembro, entonces queda 1 sobre 22 de u, que se copia igual. Y acá entonces procedemos a realizar el artificio matemático. Entonces, en vez de escribir 3 menos x, podemos escribir menos, paréntesis, menos 3 más x. Fíjense que ahí se le cambió, digamos, el signo a los términos que están dentro del paréntesis. Al 3 que estaba con positivo se le pone negativo, y a la x que estaba con negativo se le pone positivo. ¿Por qué? Y porque fíjense que si ustedes realizan nuevamente la regla acá de los signos para poder eliminar, digamos, para poder volver al original, sería menos por menos sería más, y menos por más sería menos. O sea, esta expresión es lo mismo que 3 menos x, solamente que está expresado de otra forma. ¿Y por qué se hizo así? Y porque fíjese que ahí sí que el 3 tiene signo negativo y la x tiene signo positivo. Y nosotros siempre tenemos que adecuar a este formato para poder realizar la sustitución de variables. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que tener ese dominio del álgebra para poder presentar dichos artificios y poder resolver el problema. Entonces, fíjense acá que este menos que está acá, digamos, se podría pasar en el segundo miembro, eh, pensando de esta forma. Se pueden multiplicar los dos miembros por menos 1, entonces para que este ya quede positivo, este menos que estaría estorbando, entonces fíjense acá, menos por 1 sobre 22 de u queda menos 1 sobre 22 de u, y al multiplicar menos 1 por menos va a ser más, y fíjense que lo que está dentro del paréntesis, ordenamos, la x ponemos primero y el 3 ponemos en segundo lugar, y allí sí ya es exactamente igual lo que tenemos aquí en el segundo término de la ecuación con lo que está en el numerador de nuestra integral. Entonces ahora sí ya podemos pasar a realizar la sustitución. En vez de x menos 3 de x, colocamos entonces su igualdad, que es menos 1 sobre 22 de u, como podemos ver acá. Y debajo, en vez de lo que está debajo de la raíz, colocamos u. Entonces allí ya está sustituido. Entonces el siguiente paso sería el menos 1 sobre 22, que es una constante, puede salir fuera de la integral por propiedad de la misma, y adentro queda de u sobre
raíz cuadrada de u, que en vez de escribirlo de esa forma colocamos u a la 1/2. ¿Por qué eso? Y porque en el siguiente paso lo que vamos a hacer es menos 1/22, copiamos igual y queda la integral de, y el u sube en el numerador, digamos, el denominador u, quise decir, sube en el numerador, pero sube con el exponente cambiado de signo. Esa es una propiedad también algebraica que ustedes deben conocer para poder aplicar en este tipo de ejercicios. Entonces queda menos 1/22 integral de u a la menos 1/2 de u. O sea, esto es lo mismo que este y este es lo mismo que este. Ese tipo de asociaciones ustedes deben manejar muy bien cuando trabajan con integrales. Entonces, ¿por qué escribimos así? Y porque ahora nuestra integral se adecua perfectamente a la fórmula de integral directa, digamos que se le debe sumar 1 al numerador y dividir por el exponente que sale. Entonces, ahora ya podemos integrar esta integral por la fórmula directa. Entonces, vamos allá. Menos 1/22 se copia igual. Y u a la menos 1/2, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Y se le tiene que sumar 1 al numerador, al exponente, mejor dicho. Entonces sería menos 1/2 más 1, queda 1/2, por eso acá sale u a la 1/2, y más la constante de integración. Y no solamente que tenemos que, digamos, sumarle al numerador, y ese numerador que nos sale debemos dividir nuevamente toda la expresión. Por eso entonces ese 1/2 que salió acá en el numerador volvemos a dividir acá en el coeficiente, ya que eso también es una constante. Entonces nos queda menos 1/22 que ya estaba luego, y sobre 1/2 que fue el exponente que salió acá en el exponente acá de la u, que es aplicando la fórmula como ya pudimos observar. Bueno, entonces acá hay que hacerla compleja, pero fíjense que se puede ver que el 22 se puede simplificar con el 2, puesto que son divisibles por 2. 22 dividido 2 es 11 y 2 dividido 2 lógicamente es 1, que ya no hace falta escribir. Entonces fíjense que acá queda 1 sobre 1 que ya termina prácticamente, entonces en definitiva va a quedar menos 1 sobre 11 ya no más como coeficiente como hemos escrito aquí. Y luego u a la 1/2, en vez de u a la 1/2 conviene poner nuevamente en forma de raíz. ¿Por qué? Y porque nosotros solamente pusimos en forma exponencial para poder realizar la integral, para poder aplicar la fórmula, y luego es conveniente volver a su formato original que era en formato de raíz, como podemos observar. Entonces, por eso queda menos 1 sobre 11 y en vez de u a la 1/2 colocamos raíz de u y más la constante. Ya terminó, todavía no terminó porque en vez de u tenemos que poner nuevamente su valor original que era con respecto a x, que es u es igual a 3 más 66x menos 11x al cuadrado. Entonces permítame, voy a borrar esta parte para poder escribir con mayor libertad. Entonces quedaría igual a menos 1 sobre 11 raíz cuadrada. En vez de u colocamos su valor original que podemos ver aquí. 3 más 66x menos 11x al cuadrado y más la constante de integración. Entonces esta viene a ser la respuesta para la integral original. Muchas gracias.